alumnos del quinto grado, con ustedes otra vez el profesor Abanto, para ver un tema muy importante que siempre a veces cuando hablamos de fracciones un poco que nos incomoda porque no sabemos representar, no sabemos escribir una fracción y luego no sabemos operar fracciones, ¿no? Entonces, primero hay que definir qué es una fracción, ¿sí? Entonces, miren, acá yo voy a escribir, por ejemplo, esa fracción, el que está sobre esta raya, y el que está debajo de esa raya se le llama denominador. Esos son los elementos clásicos de una fracción: el numerador y el denominador. Entonces, esta fracción vamos a saber cómo se escribe y cómo se lee, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver cómo lo podemos representar una fracción por intermedio de un gráfico. Entonces, para eso vamos a tener un primer ejemplo. ¿Qué dice ese primer ejemplo? Dice, representa gráficamente, y tenemos, miren arriba, con el numerador va el 5 y el denominador va el 6. Acá, ¿qué es lo que nos quiere decir esa fracción? Para poder representar una fracción en un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es mirar el denominador. ¿Y el denominador qué tenemos? El número 6. ¿Qué significa? Que un gráfico, que lo vamos a denotar por un rectángulo, observe acá, ahí tenemos un rectángulo. A ese rectángulo, así como está, yo digo, esto vale una unidad, ¿sí? Entonces, pero cuando estamos como fracción, el denominador me indica cuántas veces debo dividir gráficamente a este gráfico que lo representamos por un rectángulo. Entonces, vuelvo a repetir, el denominador me indica en cuántas partes debo seccionar ese gráfico. Entonces aquí, como me dice 6, lo voy a hacer en 6 partes. Y estas 6 partes deben ser iguales, ¿sí? Bueno, de repente por acá no está bien dibujado. Y ahí tenemos, miren. Entonces a todo el rectángulo se le denomina unidad. El denominador me indica en cuántas partes debo dividir esa unidad. Y como ustedes ven, lo estamos dividiendo en 6 partes, porque así lo dice el denominador. Ahora, ¿qué papel juega el numerador? ¿Qué tenemos como numerador? Tenemos el número 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número 5 me indica que estoy tomando de esas 6 partes, voy a tomar 5. Y esas 5 es lo que representa esa fracción. Entonces aquí voy a pintar voy a pintar 5 partes de las 6 que tiene la unidad. Y esa parte que está subrayada, pintada, etcétera, viene a ser la representación de esta fracción de 5 sobre 6. Ahora, este gráfico también lo podemos hacer cualquier figura geométrica, un cuadrado, podemos hacer un círculo, ¿sí? Entonces, acá observen por qué 5/6 se representa gráficamente acá. Acá se representa así porque el denominador va a ser siempre la clave que te va a decir en qué parte lo vas a dividir. Entonces, miren, luego vamos a ver un ejemplo al revés, ¿sí? Entonces, en este caso,
5 sextos está representado gráficamente de la siguiente manera. Vuelvo a repetir, no solamente se puede graficar con un rectángulo, puede ser con cualquier figura geométrica. Generalmente algunos utilizan más el círculo, porque el círculo nos da idea de fracción, ¿no? Bien, entonces miren, ahí tenemos la primera parte. Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué vamos a representar? Otra fracción. Miren, vamos a representar otra fracción, pero diferente a la primera. ¿Por qué? Si ustedes miran y observan, en el primer caso, el denominador era mayor que el numerador. Y cuando es así, por eso es que se grafica, ¿sí?, de esta manera. Pero en el segundo ejemplo que me dan, 9 sobre 4, miren, el denominador ya es menor que el numerador. Entonces, pero siempre con la misma definición de cómo graficar una fracción, el de acá nos va a indicar en cuántas partes vas a fraccionar esa unidad. Entonces, observen acá. Voy a hacer un rectángulo y lo voy a dividir en 4 partes. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico donde el denominador me dice que debe estar dividido en 4 partes. Ahí tenemos un rectángulo dividido en 4 partes. Pero ojo, ¿qué pasaba con el numerador? En este caso, como era menor, de todos los 6 tomábamos 5. En cambio, miren acá. Acá tiene 4 partes, pero me dice que debo tomar 9. 9. Entonces, ¿cómo graficarlo? Entonces, ojo, como acá empiezo a enumerar 1, 2, 3 cuartos. Ahí tengo ese gráfico, 4 cuartos. Pero yo debo tener 9. Entonces tengo que otra vez armar otro gráfico que tenga 4. Pues aquí también tiene 4 partes. Si yo voy sumando, hasta acá tengo 4, este será 5, 6, 7, 8 partes. Pero a mí me piden que tenga 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otro gráfico. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, que vendría que sería ser 9. ¿No? Y acá sería 10, 11, 12. Pero a mí solamente me pide pintar. ¿Cómo se llama también? Sombrear. ¿No? Me está diciendo entonces que 9 debo pintar 9 veces los 4. ¿No? Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y miren, eso tendría que pintar yo. Hasta acá. Ahí estaría representado gráficamente 9 cuartos. Conclusión, cuando el numerador es menor que el denominador, se va a pintar dentro de esa misma unidad. Una parte dentro de ese total. En cambio acá, cuando el numerador es mayor, tengo que armar varios gráficos divididos en 4 partes hasta que llegue a obtener o pintar la parte 9. Y acá miren, estos quedan libres porque no me pide pintar los que siguen, sino solamente de todos esos 9. Bien, eso tenemos como primera parte de este tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se grafica? Cuando el numerador es menor que el denominador, y cómo se representa gráficamente como el numerador es mayor que un denominador. Son 2 gráficos diferentes.
Ahora, a continuación, vamos a ver ahora cómo se lee y cómo se escribe las fracciones, ¿sí? Va. Bien, entonces miren, siguiendo entonces ahora con el tema de las fracciones, por este lado acá vamos a tener lectura, es decir, me dan las fracciones y cómo debo escribirlo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que me dan ya escrito y nosotros tenemos que expresarlo como fracción, ¿ya? O escribirlo la fracción. Entonces, a ver, así como lo podemos leer los números, este es el número 3 y este es el número 4. Entonces, ¿cómo se escribe? Aparte arriba dice 3, pongo 3. Abajo dice 4, pero acá se pone 3 cuartos. Entonces la escritura ahí dice 3 sobre 4 se lee 3 cuartos. Acá tenemos 7 sobre 15. Entonces aquí también escribimos 7 y el número 15, escribimos 15, pero le agregamos 7, 15 avos. Le agregamos avos. Y por último tenemos acá una fracción donde ustedes verán, empieza con el número 1 y acá pueden estar seguidos de ceros. Por ejemplo, acá después del 1, ¿cuántos ceros hay? 2. Entonces, ¿cómo se lee 100? Pero acá se lee de lo siguiente. Arriba del 5 se pone 5. Y como habla de 100, se pone centésimos. 5 centésimos. No podemos decir 100, sino centésimos. Entonces, miren, ahí tenemos, dada la fracción, cómo se escribe. ¿Ya? Ahora, al revés, podemos seguir dando más fracciones, pero ya eso queda como tarea para que ustedes vean la sesión virtual, cómo es la forma de la escritura. Ahora observen acá. Ahora acá nos están dando ya con letras y nos pide para convertirlo a fracción. Entonces ahí que nos dice 2 quintos. Entonces siempre, ya saben, acá la palabra 2 va a ir como numerador. Y abajo quintos viene de 5. Por eso dice 2 quintos. 8, acá ve. 8 catorceavos. Entonces como numerador, ¿quién va? El 8. Y abajo la palabra 14. Pero como termina en avos, acá debe ir sobre 14. Y por último tenemos la palabra 6 milésimos. Aquí pondré el número 6 arriba y abajo miren, ¿por qué milésimos? ¿Cuántos ceros debe haber? Si acá en centésimos había 2, milésimos debería haber, o debe haber 3. Así se escribe 6 milésimos. Y podríamos seguir dando más números, pero esa es la manera como se lee y cómo se escribe. ¿Ya? Entonces, ahí está quedando claro y preciso cómo pues podemos nosotros leer ciertas fracciones y cómo podemos escribir. Bien, espero que con esto les haya servido para poder desarrollar sus ejemplos que se da como actividades. Eso es todo, gracias. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other